Estoy aquí con el congresista Díaz Dios y estoy con el analista político, señor Tapia. Vamos a ver esta reunión, esta cumbre, pues que ha traído tantos problemas entre el entonces ministro Jiménez, que el ministro de Justicia, el presidente de la Corte Suprema, la jueza Rojasi y el entonces procurador Cateriano. Pero aprovechando un poco el pase que me ha dado la mesa, ¿qué les parece que se penalice el chuponeo? Empiezo con... Totalmente de acuerdo. Con el senior. Totalmente de acuerdo, ¿no? Es una práctica ilegal y cada vez más frecuente. Pero cuando hay un interés público... Pero eso es una cosa, el chuponeo, pero otra cosa es la publicación, ¿no es cierto? Hacer público el audio cuando tiene interés público. Y en el caso de la política peruana, pareciera que hubieran dos escenarios, ¿no? El escenario cuando hablan los políticos sin chuponeo y después cuando hablan los políticos con chuponeo. En todos lados. Ya, claro, por eso digo, son las como hablaba en la Casa Blanca. Pero digo, por eso es interesante para la política en el país el de saber cómo hablan los políticos cuando creen que no lo están... Pero haciendo abogado del diablo, ¿la prensa no alimenta un poco esto al publicarlo? O sea, hay chuponeo también porque se publican. Claro, pero si es de interés nacional o de interés político, ¿no? Si no es de interés que publiquen los chuponeos de acá o de acá, no tiene mayores repercusiones. Pero ¿quién determina qué es interés público? Porque a veces se ponen conversaciones de vedettes y cosas que no son de interés público, ¿no? Bueno, ese es un tema también de decisión política y de rating, ¿no? Ahora, 15 años no es una sobrepenalización. Yo sí creo, ¿no? 15 años es, me parece una pena demasiado drástica, ¿no? ¿Y cuál es su parecer? No, en realidad es verdad, el chuponear es un delito en realidad, o sea, no hablar de nuevas penas ese es otro asunto, pero de ninguna manera estamos de acuerdo con una de las cosas que dijo San Martín para tratar de limpiarse y salir de este tema, de que como el audio ha sido producto de una escucha o una grabación no autorizada, por lo tanto no tiene valor probatorio. Es que hay una teoría jurídica, ¿no? El fruto del árbol prohibido. Sí, yo lo sé, pero igual eso no fue lo que dijo cuando se hablaba, en el país hablaba del tema de los petroaudios, por ejemplo. Entonces, independientemente de la sanción que me parece es verdad excesiva, lo está comparando casi con un asesinato, con un homicidio, sí tenemos que dejar claro que en el caso concreto que vamos a hablar seguramente en los próximos minutos de los audios preocupantes de un presidente del Poder Judicial con un ministro direccionando, cocinando una sentencia, por supuesto que tiene interés público. O sea, pueden haber algunos escenarios de duda en todo caso, como tú los vedettes o temas de espectáculos, pero temas que afectan en este caso la separación de los poderes o temas que tienen que ver con delitos, como fue el tema de los petroaudios, de ninguna manera se puede permitir esta teoría. Interesante, justo le ha tocado el tema del doble rasero. Hoy día Marcos Cifuentes, conocido como Ocra en el mundo de la web, y nada sospechoso de ser un derechista, un fujimorista y nada por el estilo, dice que a él le llama la atención la reacción que ha habido, eso te lo pregunto Carlos, porque dice que si el ministro hubiera sido Rey, el juez hubiera sido Villestein y del Castillo hubiera participado como agente del Estado, el escándalo sería 1000 veces peor. Que hay un sector acá al que no le pasa nada porque es San Martín y porque son caviares, etcétera, o vargallosistas, pero que la reacción hubiera sido 1000 veces peor si hubiera sido otro partido político. Es verdad, pero es que la sospecha de lo que chuponean están justamente en los últimos nombres que tú has dicho. No, claro. No, pero yo digo en el escenario que ellos tres estuviesen ahí sentados. El lío hubiera sido mucho mayor. Claro, sí, es verdad, ¿no? Pero repito, el poder oculto que está chuponeando, ¿no? Me parece que tiene que ver algo con los poderes fácticos que existen en el país. No es un aficionado que dice yo hago esto, ¿para qué cosa? ¿No es cierto? Ni se puede sospechar de que los caviares, la izquierda, tengan el poder suficiente para poder hacer esto. Bueno, a Villarán le salieron siempre audios bien oportunos cuando iba mal en la campaña, ¿eh? Chuponearon a Marco Tulio, chuponearon a Castañeda, chuponearon a Lourdes. Por todos lados hay agentes. Pero chuponear, ¿cómo se llama al ministro, al presidente del Poder Judicial, en fin, ya supone tener una visión y una decisión política a muy alto nivel. Y ser más avesado, ¿no? Pero, ¿de dónde cree usted que viene el torpedo? De los aparatos de chuponeo que se perdieron desde la época de Vladimiro Montesinos y después hay organismos del Estado que tienen los mejores aparatos de intervención telefónica. ¿Pero cree usted que viene de algún partido en especial en este caso?
los rumores son de que es la Dirandro la que tenía esos aparatos más calificados para hacer ese tipo de acciones y que fueron empleados justamente para los petroaudios, ¿no? Entonces, no sé, pero estaba el general Hidalgo ahí metido, que muchas veces fue comprometido, ¿no? Claro, pues yo le digo, Cateriano no es un personaje muy simpático ni para usted, ni para el aprismo, ni para un sector, es un hombre muy confrontacional. Este torpedo no iba directamente más que para San Martín, para Cateriano. Es evidente que no es simpático, pero porque no es un ministro eficiente, no es un ministro capaz. O sea, estamos hablando, en este caso concreto, del ministro de Defensa, que ha sido chuponeado en otro caso con el tema también de la luz verde, que tiene mucho que aclarar, porque le pregunté en el pleno que nos diga con quién hablaba y de qué compras estaban hablando en ese audio, y dijo que no se acordaba. Era un hospital, no era una cosa muy seria. Hay que ver, eso es un tema que se tiene que investigar, y por eso mi bancada también está promoviendo una comisión investigadora para llegar al fondo. Ahora, de acá usted está pidiendo una acusación constitucional contra Jiménez y contra... Hoy día, quien te habla la va a firmar, la vamos a presentar ante el Congreso de la República. Es una acusación directa contra el ministro Jiménez, es una acusación constitucional contra San Martín. Estamos presentando además una denuncia penal contra Cateriano, que en ese momento era procurador del Estado, también contra la jueza, que no dijo nada de la presión a la cual estaba siendo sometida, y estamos además solicitando al Consejo Nacional de la Magistratura la destitución inmediata del señor San Martín. Estábamos recordando fuera del aire lo que pasó con el vocal Supremo Silva cuando se reunió con Toledo para ver el caso de Saraí. Entonces, con ese precedente no es posible que señor San Martín tenga un trato diferenciado por las simpatías que pueda tener. Acá, decía yo, es sumamente peligroso porque estamos hablando de un gobierno que cocina sentencias con el Poder Judicial. Eso es muy peligroso. ¿Cuál es Perdóname, y no podemos dejar este tema a la buena o mala intención que tengan, porque así como pueden en este caso decir que tenían buena intención, que yo lo dudo, en otros casos pueden estar negociando cualquier otro tema. ¿Cuál es el parecer de Carlos Tapia sobre esto? Por ejemplo, el caso de Silva Vallejo, ¿es un precedente válido para aplicar aquí la institución de Silva Vallejo? Con la hija, sí. Yo creo que tiene mucho de parecido, pero yo quisiera señalar algo referente a lo que ha dicho el congresista. Yo creo que Cateriano, en esta reunión que es chuponeada, es el que más libre sale. La parte más débil, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque él es el procurador del Estado, tiene que conocer, y además creo que Cateriano tiene una característica como político, creo que es una persona honesta, liberal, pero que es muy provocador en los ataques, ¿no es cierto? Demasiado para ser un ministro de Defensa, pues, y se gana, por lo tanto, un auditorio. ¿Usted cree que acá hay como una prelación y que Cateriano sería... Claro, el procurador no tiene pues un poder de influir como es pues, el ministro o el presidente de la Corte Suprema? O sea, ¿usted cree que mucho más comprometido está San Martín y Jiménez? Yo creo que sí, San Martín y Jiménez, en el carácter de la reunión, como se escucha en los audios, sí, pero era imposible que la sala cambiara de sentencia en este caso, ¿no? O sea, en eso sí estoy convencido, porque hemos trabajado en la Comisión de la Verdad justamente este caso. Y hay testigos, pues, policías que han agarrado... Pero Rojasi le da la razón casi en todo, menos en lo de Tito, que dice que sí es Claro, pero digo... Y ellos querían que Rojasi, por lo que fluye, dijese que Tito no había sido ejecutado. Lo que era absolutamente improbable. ¿Por qué? Porque si tienes ya en las investigaciones policiales, en el acto judicial que han ido los policías y han declarado, nosotros lo hemos agarrado al camarada Tito, al terrorista Tito, y lo hemos llevado por orden. Claro, entonces, ¿cómo vamos a decir? Fue muerto pues en combate. Pero luego vino este perito inglés, ¿no?, que trató de explicar. Sí, pero están los dos testigos policiales, acá tengo los nombres, son suboficiales de nuestra policía, que dicen, nosotros mismos lo hemos agarrado vivo, enmarrocado, y lo hemos llevado. Entonces ya... ¿Cómo puede aparecer a Zamudio y esta gente, no? Claro, y Zamudio se escapó, hasta ahora está ausente del juicio. O sea, cambiar todo eso, armar otra historia es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y entonces, Juan, antes de pasarle a día a Dios, que ya habló de la acusación, ¿qué debería pasar con San Martín y con Jiménez? Bueno, entiendo que en el caso de San Martín el Consejo Nacional de la Magistratura va a evaluar, creo que hoy día o mañana. ¿Y usted cree que debería sancionarlo? Que lo investigue bien y que decida, ¿no? Y en el caso... ¿Pero cuál es su parecer? Yo creo que no ha estado bien ese tipo de conversaciones en donde él aparece llevando a la jueza, ¿no es cierto? En todo caso, ¿por qué necesidad había de llevar a la jueza si él era el responsable del Poder Judicial, en fin? ¿Y en el caso de Jiménez? Jiménez creo que
se mete mucho en estas cosas, ¿no? Es un superintendente, como dice Villastén. No sé, pero ministro de Justicia, bueno, también responsable, asesor del gobierno en problemas de justicia, pero ha quedado muy sospechosa la reunión, ¿no es cierto? Pero lo que hay que salvar es que era imposible que se cambiara la sentencia de la sala. Era imposible, ¿no? Salvo que fuera pues una arbitrariedad ya tan... O sea, Rojas era difícil que se preste eso. Claro, y además no sabemos las otras dos personas. Carolina Lizárraga, claro, y Adolfo Farfán, ¿no? Claro, no. Ahora, justo ahora que él ha mencionado esto, San Martín no es la primera vez, ¿no? Se encontraron unos emails con el abogado del Río, pues, donde estaban discutiendo antes que se empiece el juicio a Fujimori la culpabilidad, ¿no? Se estaba discutiendo, oye, ¿cómo hacemos para condenarlo? Y ahí donde sale el tema de la teoría inmediata, pero en fin, la de Roxen. Así es. Pero extrañamente ustedes no hicieron mucha bulla por eso, ¿no? Mira, yo no quisiera mezclar, pero son casos evidentemente condenables los dos, porque estamos hablando de en el caso que pasó en el caso del presidente Fujimori, una intencionalidad previa de condenar, de castigar independientemente de lo que pueda haber en la realidad en el expediente. Y eso la historia lo juzgará. Por eso el fujimorismo plantea siempre que Fujimori está condenado de manera injusta, que es evidentemente un castigo más político que penal. No había pruebas de la autoría inmediata. Y por eso permíteme regresar al tema de los audios. Nosotros como Fuerza Popular damos el absoluto respaldo a los comandos Chavín de Huántar. Y en efecto, cuando yo decía que dudo que hayan tenido la buena intención de ayudarlos, es porque básicamente lo que se pretendía hacer era que no se aplique autoría inmediata a Montesinos, a Varihermosa y a otra persona más. Entonces no estaban preocupados en realidad por los comandos, estaban preocupados, ahí sí, decía el propio San Martín, y eso es lo que termina siendo la sentencia, no existe pues prueba de autoría inmediata. Entonces no me vengan ahora de que estaban preocupados por los comandos Chavín de Huántar. Es una buena pregunta que le quería hacer a Carlos Tapia, pero antes, ¿usted leyó esos emails de San Martín con el abogado del Río? ¿No estuvo mal ahí San Martín consultándole a un abogado, oye, cómo continúa Fujimori antes que empiece el juicio? Claro, sí, no parecía lo más correcto, ¿no? Pero sobre lo de la autoría inmediata. Sí, eso, vamos a eso. Yo creo que generalmente no hay pruebas sobre la autoría inmediata, pues, porque, ¿cómo se llama? Lo que hay es una línea de comando, ¿no es cierto? Y no hay, por ejemplo, se está viendo en este caso el juicio de los 109 muertos en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho. Y entonces no hay un papel que diga el general Mori fue el que decidió esto, no, pero si es el comandante de la base militar, no hay nada que pueda producirse en esa base militar si no tiene la autorización pues del comandante, si no tendría que ser un ejército en el que cada uno hace lo que quiere. Bueno, claro, te dirían que Hitler tampoco ordena, hay un papel que claro, dice, pues, no se puede, Pero es una discusión muy larga, pero el caso de Montesinos y la exculpación de Montesinos y de Hermosa, yo creo es una consecuencia un poco de esto. Ese sí es el problema. ¿Por qué? Porque la línea directa tiene que ver con el coronel Zamudio. Los policías dicen que lo llevan y el coronel Zamudio manda un comando, ¿no es cierto? Claro, está prófugo Zamudio. Ya, y Zamudio se escapa. Y encima de Zamudio está Guamán Azcurra. Y encima de Guamán Azcurra está Montesinos. Y Montesinos actúa junto con Hermosa Ríos. Entonces, ese sí es un mundo paradójico ver a San Martín exculpando a Montesinos y las ONG de Derechos Humanos criticando a San Martín. Así es un poco alucinógeno, ¿no? Así es. Permíteme un dato más. San Martín le llega este caso, luego a la Suprema, siendo el vocal supremo, y lo confirma, no se inhibe. No se inhibe, sí. Y vamos a recordar un dato más. San Martín saca a Ollantumala del tema Madre Mía. Y recordemos que Ollantumala hace pues famoso levantamiento de Locumba, y luego resulta que llama probablemente el mismo Montesino desde su navío, ¿cómo se llama? El Carisma, directamente a la base de Locumba. O sea, prácticamente este levantamiento fue para ayudar al escape de Montesinos. Siempre se ha hablado de la cortina de humo, ¿no? Esa cortina de humo nunca ha sido realmente aclarada, nunca se ha llegado a una verdad en bueno, el capitán Carlos tampoco se investigó mucho, ¿no? Por eso hablaba de Madre Mía, fue el propio San Martín. Entonces no vaya a ser
que el señor Humala pues haya sido realmente el candidato del señor Montesinos. Es un tema que a mí me preocupa y que, insisto, en este caso hay un gran peligro de tener a un gobierno del señor Humala que no me convence a mí de que ha olvidado sus simpatías chavistas y que en cualquier momento pues pueda... Nos queda un minuto, le voy a dar un minuto a cada uno. Efectos en la Corte Interamericana. Ya. En primer esta lugar, conversación, por ahí dice que no es prueba válida y que la Corte no va a hacer nada. Pero la Corte Interamericana va a continuar, ¿no es cierto? Porque existen las pruebas tan gruesas en el caso de la versión de los propios policías que lo cargaron al señor camarada. No, pero voy al audio, Carlos. No, el audio sí. El audio puede ser que sí tenga una cierta repercusión. Pues Gloria Cano dice que les han dado bandejas. ¿Es tan así? ¿O es no creo, pero porque ya está decidido pues el tema del camarada Tito, pero en el caso de Ollanta Humala, tú sabes que no tengo muchas coincidencias con Ollanta Humala, pero lo que dice el congresista no es cierto, no es cierto, no es que Ollanta Humala ha sido candidato de Vladimiro Montesinos. Pero el carisma fue bien raro. Pero es que había un solo teléfono y el teléfono era compartido. No era como se llama, que había un teléfono. ¿Qué estaba haciendo Montesinos llamando a un cuartel a los que justo se estaba levantando pensando en largarse, no estaba hablando por teléfono. Mira, la idea de que Ollanta Humala es candidato de Montesinos es una tontería, lo digo con franqueza, ¿no? Yo lo que digo es que fue muy raro. Y para cerrar, los efectos en la Corte Interamericana, ¿qué va a pasar? Primera idea, que sepan los comandos Chavín de Huántar que todos los peruanos somos cerrar fila con ellos. Así es que de ninguna manera, por más sentencia que dé la Corte Interamericana, será la última en todo caso que dé, si es que decide torpemente ir en contra de nuestros héroes como son los comandos Chavín de Huántar. Pero no, la Corte Interamericana no está viendo eso. Perdona. Está viendo lo del camarada Tito. Asumamos, vamos yendo adelante. Les va a salpicar. Ya no, porque solamente se está viendo cómo se llama la relación de la línea de mando del camarada Tito, cómo se llama Juan Azcurra. Cierra tu idea y ya tengo que... Sí, cerramos de inmediato. O sea, los verdaderos gallinazos están efectivamente algunos que dicen defender derechos humanos, pero solo de terroristas, que van a pretender ensuciar y enlodar, en este caso, a los comandos. No lo vamos a permitir. Si la Corte Interamericana, en algún extremo, por alguna cosa, pretendiera hacerlo, los peruanos cerraremos filas y será la última sentencia que la Corte a los organismos de derechos humanos. Ya los dejo peleándose acá. Paso a la mesa. Muchas gracias.